En 1945, Japón no estaba derrotado, estaba aniquilado. Ciudades enteras convertidas en polvo. Dos de ellas, literalmente envenenadas para generaciones. Su industria había desaparecido. Su moneda no valía casi nada. La inflación devoraba los salarios antes de llegar a casa. La comida escaseaba. Y la moral nacional estaba destruida. Por primera vez en siglos, Japón no tenía ejército, no tenía poder político, no tenía imperio, ni siquiera tenía una identidad clara a la que aferrarse. Había perdido algo más que una guerra. Había perdido la ilusión de ser invencible. Y aquí viene lo verdaderamente inquietante. Porque apenas una generación después, ese mismo país, sin recursos naturales, sin colonias, sin ventajas evidentes, empezó a humillar económicamente al resto del mundo. Sus autos duraban más que los estadounidenses. Su electrónica superaba a la europea. Sus empresas se convirtieron en sinónimo de precisión, eficiencia y dominio industrial. Japón pasó de las ruinas al centro del comercio global. El mundo lo llamó el milagro económico japonés. Pero no fue un milagro, no fue suerte, y desde luego, no fue casualidad. Lo que ocurrió en Japón fue una revolución económica silenciosa, diseñada con una frialdad estratégica que pocas naciones han logrado replicar. Una reconstrucción basada en disciplina, incentivos correctos y decisiones que hoy siguen siendo incómodas para muchos países. Porque la riqueza no se reconstruye con discursos, se reconstruye con reglas que casi nadie está dispuesto a aceptar. Y eso es lo que realmente hizo Japón. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Para comprender el ascenso de Japón, es imprescindible comenzar por su caída. El país que se rindió en 1945 era una economía completamente destrozada, sin una estructura industrial funcional y con su tejido productivo reducido a escombros. Más del 40% de sus áreas urbanas había sido destruido por los bombardeos. Ciudades enteras habían desaparecido del mapa económico, dejando tras de sí ruinas, silencio y millones de vidas suspendidas en la incertidumbre. La flota mercante, vital para una nación insular dependiente del comercio, había perdido aproximadamente la mitad de sus barcos. Sin transporte, sin materias primas y sin rutas comerciales seguras, la economía japonesa quedó paralizada. La producción industrial se desplomó hasta caer por debajo de una décima parte de los niveles anteriores a la guerra. Fábricas cerradas, maquinaria inutilizada y cadenas de suministro rotas marcaron el día a día del país. Millones de personas quedaron sin hogar, desplazadas dentro de su propio territorio, sobreviviendo entre restos de edificios y campamentos improvisados. El hambre se convirtió en una realidad cotidiana. Miles morían cada día por desnutrición y enfermedades asociadas a la escasez. En ese contexto, el dinero dejó de cumplir su función básica. El yen se volvió prácticamente inútil, erosionado por una hiperinflación que devoraba los salarios incluso antes de que pudieran ser utilizados. El ahorro desapareció, los precios cambiaban de una semana a otra y la confianza en la moneda se evaporó. Ese era el punto de partida. Cuando el general Douglas MacArthur y las fuerzas de ocupación aliadas llegaron a Japón, el objetivo inicial estaba lejos de ser la reconstrucción económica. La prioridad consistía en neutralizar al país de manera permanente, asegurando que jamás volviera a convertirse en una amenaza militar o industrial. El plan buscaba desmantelar por completo la maquinaria que había sostenido el esfuerzo bélico japonés, tanto en el ámbito militar como en el económico. En el centro de esa estrategia se encontraban los grandes conglomerados industriales, conocidos como Zaibatsu, entre ellos Mitsubishi, Mitsui y Sumitomo. Estas corporaciones habían dominado sectores clave de la economía japonesa durante décadas, concentrando capital, influencia política y capacidad productiva. La ocupación impulsó su desmantelamiento sistemático.
Sus activos debían ser liquidados, sus estructuras fragmentadas y su poder político eliminado, con la intención de romper cualquier posibilidad de reconstrucción industrial centralizada. De forma paralela, comenzó una profunda reforma agraria. Vastísimas extensiones de tierra fueron confiscadas a los grandes terratenientes, muchos de ellos pilares del antiguo orden económico. Esas tierras fueron redistribuidas entre millones de agricultores arrendatarios que durante generaciones habían trabajado sin poseer nada propio. Este proceso alteró de manera radical la estructura social del país, reduciendo la concentración de riqueza rural y modificando las relaciones de poder en el campo. Se trató de una de las redistribuciones de riqueza más profundas y radicales de la historia moderna. No solo transformó la propiedad de la tierra, sino que sentó las bases de un nuevo equilibrio económico y social. En medio de un país devastado, sin industria y sin moneda estable, comenzaron a gestarse los primeros cambios que, años más tarde, redefinirían por completo el destino de Japón. Pero a medida que la Guerra Fría comenzó a intensificarse, el contexto geopolítico alteró por completo las prioridades de Washington. El mapa del poder global estaba cambiando con rapidez. La Unión Soviética avanzaba de forma constante por Asia, extendiendo su influencia política, militar e ideológica. Al mismo tiempo, la revolución liderada por Mao Zedong acababa de transformar a China en un estado comunista, incorporando a cientos de millones de personas al bloque socialista. El equilibrio regional se volvió frágil. Asia Oriental dejó de ser solo un territorio devastado por la guerra y pasó a convertirse en uno de los principales escenarios de la competencia entre sistemas económicos. En ese nuevo tablero, un Japón débil, empobrecido y desorganizado ya no parecía una garantía de estabilidad. Comenzó a percibirse como un riesgo estratégico, un vacío de poder susceptible de caer bajo la influencia comunista. La lógica inicial de castigo empezó a perder sentido. Washington comprendió que la contención del comunismo no dependía únicamente de la fuerza militar, sino de algo más profundo y duradero. La verdadera barrera ideológica no eran las bombas ni los ejércitos, sino la prosperidad económica. Un país con crecimiento, empleo y estabilidad social resultaba mucho menos vulnerable a las promesas revolucionarias. Ese cambio de enfoque marcó un punto de inflexión. La ocupación estadounidense abandonó gradualmente la lógica de la neutralización permanente y adoptó una estrategia de rehabilitación económica. Japón dejó de ser tratado como un enemigo derrotado y pasó a ser concebido como un pilar estratégico en Asia. La prioridad ya no era impedir su recuperación, sino acelerarla bajo nuevas reglas. El objetivo quedó claramente definido. Japón sería reconstruido, no como un imperio militar capaz de proyectar poder bélico, sino como una potencia económica integrada al sistema capitalista. Una nación industrial, estable y próspera que funcionara como contrapeso ideológico frente al avance comunista en la región. Una fortaleza económica, más efectiva que cualquier base militar, levantada sobre fábricas, exportaciones y crecimiento sostenido. En ese giro silencioso, comenzó a gestarse el Japón moderno, un país cuya reconstrucción ya no respondía al pasado, sino a las exigencias de una nueva guerra, librada no con armas, sino con productividad, disciplina y poder económico. Los cimientos de lo que más tarde sería conocido como el milagro económico japonés no surgieron primero de las fábricas ni de la maquinaria, sino de una transformación mucho más profunda. Una forma distinta de entender la economía. Japón decidió apartarse del desorden propio de un libre mercado sin dirección y optó por construir un sistema que los economistas, años después, definirían como una economía guiada. En este modelo, el gobierno no asumía el control directo de la producción, pero sí orientaba su rumbo, marcando prioridades y estableciendo límites claros. La producción seguía en manos privadas, pero el flujo del capital, la tecnología y el crédito respondía a una estrategia nacional cuidadosamente diseñada. En el centro de este nuevo enfoque apareció una institución clave, creada para coordinar esa visión de largo plazo: el Ministerio de Comercio Internacional e Industria, conocido como MITI. Esta entidad se haciéndose
convirtió en el arquitecto invisible del futuro económico japonés, influyendo en decisiones que marcarían el destino del país durante décadas. El MITI no funcionaba como un organismo político tradicional. Sus cuadros estaban formados por tecnócratas, especialistas con formación en economía, ingeniería y planificación industrial. Para ellos, el capitalismo no era un sistema que debía idolatrarse ni dejarse a la deriva, sino una herramienta que requería dirección, disciplina y objetivos concretos. Su misión consistía en identificar qué sectores podían convertir a Japón en un competidor relevante a escala global y concentrar allí los recursos disponibles. Con esa lógica, el Estado comenzó a priorizar industrias estratégicas. El acero se volvió esencial para la reconstrucción y la infraestructura. La construcción naval permitió recuperar la capacidad comercial y exportadora. La industria automotriz se proyectó como un símbolo de eficiencia y calidad. La electrónica emergió como el sector del futuro, capaz de generar innovación y valor agregado. Cada una de estas áreas recibió apoyo específico, diseñado para acelerar su desarrollo y protegerla en sus etapas más frágiles. El Estado utilizó una combinación precisa de herramientas: aranceles para limitar la competencia externa mientras las empresas crecían, subsidios para reducir riesgos y fomentar la inversión, un sistema de crédito estrictamente controlado a través del Banco de Japón, que dirigía el financiamiento hacia los sectores considerados prioritarios. El capital no fluía al azar. Cada yen invertido respondía a una estrategia definida, con metas claras y horizontes de largo plazo. Así, Japón comenzó a construir una economía donde el mercado y el Estado no competían entre sí, sino que avanzaban alineados. Una estructura en la que la eficiencia privada se combinaba con una planificación rigurosa, sentando las bases de una transformación industrial que con el tiempo cambiaría el equilibrio económico del mundo. La verdadera genialidad del modelo japonés residía en su capacidad para combinar dos mundos que hasta entonces parecían opuestos. Japón tomó la tecnología, los métodos productivos y la ingeniería desarrollados en Occidente, pero los integró dentro de una cultura basada en la disciplina, la moderación y el largo plazo. Mientras otras economías priorizaban el consumo inmediato y la ganancia rápida, Japón estructuró su recuperación alrededor del orden, la paciencia y la coherencia estratégica. Las empresas comenzaron a reorganizarse en estructuras conocidas como keiretsu. Estas redes empresariales unían a múltiples compañías a través de participaciones cruzadas, cooperación constante y relaciones estables en el tiempo. En lugar de operar como entidades aisladas, las firmas funcionaban como partes de un mismo organismo económico, alineadas por intereses comunes y objetivos compartidos. En el centro de cada keiretsu se encontraba un banco, encargado de proporcionar financiación continua y de coordinar las decisiones estratégicas del conjunto. Este sistema ofrecía estabilidad en un entorno que aún arrastraba las secuelas de la guerra. El acceso al crédito dejaba de depender de ciclos especulativos y se convertía en una herramienta de planificación. Las empresas podían invertir con una visión de largo plazo, mejorar procesos y asumir riesgos calculados sin el temor constante a una crisis financiera inmediata. Dentro de este marco, la competencia interna quedaba subordinada a la fortaleza del grupo en su conjunto. Mitsubishi, Sumitomo y Toyota se consolidaron como ejemplos claros de este modelo. Cada uno de estos keiretsu evolucionó hasta convertirse en un ecosistema económico en miniatura, con proveedores, fabricantes, entidades financieras y distribuidores conectados entre sí. La lealtad mutua era un principio central. Las decisiones se tomaban pensando en la supervivencia y el crecimiento del grupo completo, más que en beneficios aislados de corto plazo. Mientras esta transformación estructural avanzaba en el ámbito corporativo, dentro de las fábricas se gestaba otra revolución, menos visible, pero igual de decisiva. El cambio no se encontraba únicamente en las máquinas o en la tecnología, sino en la filosofía que guiaba el trabajo cotidiano. La ética laboral tradicional japonesa se fusionó con conceptos modernos de gestión industrial, dando lugar a un sistema profundamente distinto. El empleo de por vida se convirtió en un pilar central.
Los salarios se estructuraron en función de la antigüedad y la experiencia acumulada, reforzando la permanencia y la dedicación. La lealtad colectiva pasó a ser un valor esencial. Los trabajadores dejaron de percibirse como piezas reemplazables y comenzaron a ser considerados parte integral del futuro de la empresa. En este contexto, el vínculo entre trabajador y compañía adquirió una dimensión casi identitaria. Las personas no solo desempeñaban una función laboral, sino que desarrollaban un sentido de pertenencia profundo. A cambio de esa lealtad, las empresas asumían la responsabilidad de invertir en su gente, capacitarlos y protegerlos en el largo plazo. El trabajador se transformaba en un activo estratégico, no en un costo a reducir. El resultado fue una fuerza laboral extraordinariamente estable y comprometida. Al desaparecer el miedo constante al despido y la incertidumbre, la atención pudo concentrarse en la mejora continua, la calidad y la eficiencia. Ese entorno permitió perfeccionar procesos, reducir errores y elevar estándares productivos de manera sostenida. En silencio, sin grandes anuncios, Japón estaba construyendo una de las bases más sólidas de su transformación económica. El concepto de Kaizen, entendido como mejora continua, se convirtió en la columna vertebral moral de la recuperación japonesa. Más que una técnica de gestión, funcionó como una forma de pensar profundamente arraigada en todos los niveles de la sociedad productiva. La idea era sencilla en apariencia, pero exigente en su aplicación diaria. Cada proceso podía refinarse, cada error podía corregirse, cada movimiento innecesario podía eliminarse, cada segundo desperdiciado podía recuperarse. Esta mentalidad transformó la manera en que se concebía el trabajo. La atención al detalle dejó de ser una excepción y pasó a ser una norma. Las líneas de producción se analizaron paso a paso, buscando mejoras mínimas que, acumuladas, generaban avances extraordinarios. La calidad dejó de ser un objetivo final y se convirtió en un hábito permanente. La obsesión por la precisión, la eficiencia y la coherencia elevó la manufactura japonesa a un nivel que el resto del mundo observaba con creciente admiración. Con el tiempo, esta disciplina sistemática produjo resultados visibles. Los productos japoneses comenzaron a destacar por su fiabilidad, su durabilidad y su consistencia. Los defectos se reducían de forma constante. Los procesos se optimizaban de manera continua y la innovación surgía desde dentro de las propias fábricas. La mejora ya no dependía de grandes saltos tecnológicos, sino de miles de ajustes invisibles aplicados día tras día. Para la década de 1960, los efectos de este enfoque eran imposibles de ignorar. Las exportaciones japonesas entraron en una fase de crecimiento acelerado. El acero recuperó su papel central en la industria global. Los textiles conquistaron mercados por su relación entre calidad y precio. La electrónica comenzó a posicionarse como un referente de precisión y confiabilidad. Los automóviles japoneses ganaron reputación por su eficiencia, su resistencia y su bajo mantenimiento. Los productos fabricados en Japón empezaron a inundar los mercados internacionales. La calidad resultaba incuestionable. Los precios altamente competitivos. Esta combinación alteró el equilibrio del comercio mundial y obligó a otras economías industriales a replantear sus propios modelos productivos. Japón ya no era visto como un país en reconstrucción, sino como un competidor serio y disciplinado. Para el año 1968, el cambio quedó sellado con un dato contundente. Japón superó a Alemania Occidental y se convirtió en la segunda economía más grande del mundo, un logro que, apenas 2 décadas antes, habría parecido impensable. La transformación fue profunda y acelerada. En un lapso sorprendentemente corto, el país pasó de la escasez extrema al superávit industrial, de las ciudades en ruinas a plantas altamente automatizadas, de la supervivencia básica a la sofisticación productiva. La reconstrucción japonesa dejó de ser una historia de recuperación para convertirse en una lección de disciplina económica, una demostración de cómo una filosofía aplicada con constancia podía cambiar el destino de una nación entera. Japón no se alimentó del petróleo ni del oro. Su verdadera fuente de energía
fue la coordinación. Cada pieza del sistema cumplía una función precisa dentro de un engranaje mayor. El Estado marcaba el rumbo estratégico, definiendo prioridades y límites. Los bancos canalizaban el financiamiento hacia los sectores elegidos. Las empresas se concentraban en producir con eficiencia creciente. Los trabajadores dedicaban su esfuerzo a perfeccionar procesos, reducir errores y elevar estándares. De este modo, la nación comenzó a operar como una sola máquina, sincronizada, disciplinada y orientada a objetivos de largo plazo. Ese nivel de coordinación permitió acelerar el crecimiento en un país que carecía de recursos naturales abundantes. La planificación sustituía a la improvisación. Las decisiones se tomaban pensando en décadas, no en trimestres. Cada avance individual reforzaba el conjunto. Cada mejora acumulada elevaba la capacidad productiva nacional. Sin embargo, detrás de esa aparente armonía, existía una realidad más compleja. El milagro económico descansaba sobre un sistema de control profundo, discreto y constante. El MITI ejercía una autoridad decisiva sobre el comercio exterior. Determinaba qué empresas podían importar insumos, cuáles estaban autorizadas a exportar productos terminados y quiénes tenían acceso al crédito estratégico. Estas decisiones moldeaban el destino de industrias enteras. El Banco de Japón actuaba como una herramienta clave de esa arquitectura. Inyectaba liquidez cuando el crecimiento era prioritario y restringía el flujo monetario cuando la inflación amenazaba con desestabilizar el sistema. El dinero circulaba de acuerdo con los objetivos nacionales, no al azar del mercado. Las grandes corporaciones recibían respaldo preferencial, mientras que las pequeñas empresas sobrevivían en un entorno más exigente, adaptándose como podían a las reglas impuestas desde arriba. Este modelo generaba tensiones, pero se mantenía cohesionado por una meta superior. El propósito central nunca fue la igualdad absoluta, sino la supervivencia y el fortalecimiento del país en un entorno global hostil. La disciplina colectiva se imponía sobre los intereses individuales, y esa elección definió el rumbo del Japón de posguerra. La Guerra de Corea, a comienzos de la década de 1950, dio un impulso decisivo a este sistema. El conflicto transformó repentinamente a Japón en un socio industrial indispensable. Las fuerzas estadounidenses necesitaban suministros constantes, vehículos, acero y equipamiento logístico. Las fábricas japonesas, recién reorganizadas, comenzaron a producir sin descanso para abastecer esa demanda. Miles de millones de dólares en pedidos militares fluyeron hacia la economía japonesa en muy poco tiempo. La industria pesada, que había estado paralizada tras la guerra, recuperó actividad de forma acelerada. Talleres cerrados volvieron a encender sus hornos. Astilleros reactivaron líneas de producción. La experiencia industrial acumulada durante la guerra fue reutilizada bajo una lógica distinta. Los Sei, que antes había sido una economía orientada al conflicto, regresó a la vida productiva con una nueva identidad. Esta vez, Japón operaba como proveedor del capitalismo global, enfocado en contratos, exportaciones y eficiencia industrial. La conquista territorial quedó atrás. En su lugar, comenzó una expansión silenciosa, impulsada por fábricas, barcos y cadenas de suministro que cruzaban el mundo. Durante las décadas de 1950 y 1960, el crecimiento de Japón comenzó a desafiar cualquier marco de análisis convencional. Las cifras parecían irreales. El Producto Interno Bruto se duplicaba aproximadamente cada 7 años, un ritmo que pocas economías habían experimentado sin una expansión territorial o una explotación masiva de recursos naturales. El crecimiento dejó de ser un fenómeno estadístico y pasó a sentirse en la vida cotidiana. Los salarios comenzaron a elevarse de forma sostenida. El acceso a la educación se expandió con rapidez, formando una generación de técnicos, ingenieros y trabajadores altamente capacitados. La alfabetización tecnológica se volvió parte del tejido social. De ese proceso emergió una clase media amplia y estable, algo inédito en la historia moderna del país. Los símbolos de ese nuevo bienestar empezaron a entrar en los hogares. Los televisores dejaron de ser un lujo excepcional
y se volvieron parte del paisaje doméstico. Los automóviles comenzaron a llenar las calles. Las lavadoras transformaron la vida cotidiana de millones de familias. Cada uno de estos objetos representaba algo más que consumo. Eran señales visibles de que el país había cambiado de rumbo. En 1964, ese mensaje se hizo imposible de ignorar. Japón inauguró el tren bala, el Shinkansen, una obra de ingeniería que superaba todo lo conocido hasta entonces en velocidad, puntualidad y eficiencia. Su lanzamiento coincidió con los Juegos Olímpicos de Tokio, un evento cuidadosamente planeado para mostrar al mundo una nueva imagen del país. Japón dejaba atrás el recuerdo de la derrota y se presentaba como una nación moderna, organizada y orientada al futuro. Sin embargo, detrás de este crecimiento vertiginoso había una dimensión menos visible, pero mucho más decisiva. La verdadera base del llamado milagro era cultural. Mientras muchas economías celebraban el éxito individual y la acumulación personal, Japón colocó el énfasis en el logro colectivo. La palabra wa, que representa la armonía, ocupaba un lugar central en la vida social y económica. Mantener el equilibrio entre el Estado, la industria y el ciudadano se convirtió en un principio rector. La economía fue diseñada para resistir, no para deslumbrar. La moderación se valoraba más que la indulgencia. Las ganancias empresariales no se entendían como un trofeo personal, sino como una responsabilidad hacia la organización y hacia la nación. Este enfoque dio origen a un modelo que muchos describieron como crecimiento sin avaricia, una forma de desarrollo que priorizaba la estabilidad a largo plazo por encima del beneficio inmediato. Mientras otros centros financieros giraban en torno a resultados trimestrales, el sistema japonés pensaba en horizontes de décadas. Los keiretsu planificaban con paciencia. Las empresas preferían reinvertir sus ganancias en expansión, tecnología y capacitación, en lugar de distribuirlas de inmediato. Los bancos ofrecían crédito a largo plazo, alineando su destino con el de las industrias que financiaban. Los trabajadores aceptaban salarios más contenidos a cambio de estabilidad, pertenencia y seguridad futura. El resultado fue un sistema difícil de clasificar. No respondía a los esquemas clásicos del socialismo ni al capitalismo sin restricciones. Era una estructura híbrida, moldeada por la historia, la necesidad y la cultura. Un sistema concebido no para maximizar la riqueza individual, sino para fortalecer a la nación en su conjunto y asegurar su lugar en el mundo durante generaciones. Los resultados de ese modelo fueron imposibles de ignorar. Hacia finales de la década de 1970, el acero producido en Japón ya superaba en calidad y eficiencia al acero estadounidense, convirtiéndose en referencia para la industria mundial. En el sector automotriz ocurrió algo similar. Los automóviles japoneses comenzaron a destacar por su fiabilidad, su durabilidad y su bajo costo de mantenimiento, ganándose la confianza de millones de consumidores en todos los continentes. En el ámbito tecnológico, empresas como Sony, Panasonic y Toshiba transformaron por completo la electrónica de consumo. Radios, televisores, reproductores y componentes industriales japoneses dejaron de ser una curiosidad extranjera para convertirse en estándares globales. La etiqueta "Hecho en Japón", que décadas atrás había sido asociada a productos baratos, pasó a simbolizar precisión, innovación y excelencia técnica. Para el año 1985, Japón representaba aproximadamente el 15% del Producto Interno Bruto mundial, una proporción superior a la de cualquier otra nación fuera de Estados Unidos. La productividad industrial seguía aumentando de forma sostenida. El desempleo se mantenía en niveles mínimos, cercanos al pleno empleo. El yen se fortalecía, reflejando la confianza internacional en la economía japonesa. Desde la perspectiva global, Japón daba la impresión de ser una potencia económica imparable. Una nación que había encontrado la fórmula perfecta para el crecimiento continuo. Sin embargo, todo sistema contiene una fragilidad interna, y en el caso japonés, esa debilidad surgió precisamente de su propio éxito. La misma coordinación que había permitido construir riqueza, estabilidad y prestigio internacional
comenzó a generar un exceso de confianza. Burócratas, banqueros y líderes empresariales se habituaron a un crecimiento constante y predecible. El aumento económico dejó de verse como un logro extraordinario y pasó a asumirse como algo permanente. Las empresas comenzaron a endeudarse de manera cada vez más agresiva para expandirse. Los préstamos fluían con facilidad, impulsados por bancos convencidos de que el crecimiento jamás se detendría. Los bienes raíces adquirieron un nuevo papel dentro del sistema, dejaron de ser simples activos productivos y se transformaron en garantías financieras. De forma gradual, la especulación fue desplazando a la producción como motor principal del enriquecimiento. Durante la década de 1980, el auge japonés se transformó en una burbuja económica. Los precios de los activos se elevaron a niveles cada vez más desconectados de la realidad productiva. El índice bursátil Nikkei se cuadruplicó entre 1985 y 1989, alimentado por expectativas irreales y crédito abundante. El mercado inmobiliario alcanzó niveles casi irreales. En Tokio, los precios de los terrenos se dispararon hasta extremos que parecían desafiar toda lógica económica. Circulaban afirmaciones que sostenían que el valor de los terrenos del Palacio Imperial superaba al de todo el estado de California. Más allá de la exageración, el mensaje era claro. El suelo japonés se había convertido en un símbolo de riqueza infinita. La fiebre especulativa alcanzó también a los ciudadanos comunes. Personas sin experiencia financiera comenzaron a invertir en propiedades con la expectativa de ganancias rápidas, replicando comportamientos propios de los grandes mercados bursátiles internacionales. Los bancos, por su parte, prestaron con escasas restricciones, confiados en que los precios inmobiliarios continuarían subiendo indefinidamente. La prudencia que había caracterizado al sistema durante décadas comenzó a diluirse, preparando el terreno para una corrección que cambiaría el rumbo de Japón durante generaciones. Pero finalmente ocurrió. Cuando el Banco de Japón decidió intervenir y elevó las tasas de interés en 1989, con el objetivo de frenar la inflación, el delicado equilibrio se rompió. La burbuja, inflada durante años por crédito barato y expectativas irreales, estalló con una fuerza devastadora. Los mercados bursátiles se desplomaron en cuestión de meses. El valor de las acciones cayó de forma abrupta, arrastrando consigo la confianza acumulada durante décadas. El mercado inmobiliario siguió el mismo camino. Terrenos y edificios que habían sido utilizados como garantía perdieron gran parte de su valor en muy poco tiempo. Billones de riqueza calculada sobre el papel desaparecieron, dejando tras de sí balances dañados y un sistema financiero paralizado. Aquello que había sido presentado como un modelo imbatible pasó a convertirse, casi de un día para otro, en una advertencia histórica sobre los peligros del exceso y la confianza desmedida. El impacto psicológico fue profundo. La narrativa del crecimiento perpetuo se resquebrajó. El llamado milagro japonés dejó de ser una inspiración global y se transformó en una historia cargada de lecciones incómodas sobre los límites de cualquier sistema económico. La década de 1990 pasaría a la historia como la llamada década perdida. El crecimiento económico se debilitó de forma persistente. La deflación se instaló lentamente, erosionando precios, salarios y expectativas. Los bancos quedaron atrapados bajo el peso de préstamos incobrables, otorgados durante los años de euforia, y comenzaron a restringir el crédito. Las empresas redujeron inversiones, congelaron contrataciones y adoptaron una postura defensiva frente al futuro. Una generación entera vio diluirse la promesa de progreso continuo. La confianza en que el esfuerzo garantizaba prosperidad comenzó a desaparecer. Paradójicamente, el mismo sistema disciplinado y coordinado que había impulsado el ascenso de Japón se convirtió en una trampa difícil de abandonar. El empleo de por vida, pilar de la estabilidad social, volvió extremadamente complejos los ajustes laborales. La rigidez institucional frenó decisiones rápidas. La burocracia, diseñada para la expansión ordenada, respondió con lentitud ante un entorno cambiante. La cultura económica que había privilegiado la armonía y el consenso sobre la confrontación encontró dificultades para adaptarse a un mundo que exigía flexibilidad, innovación constante y rupturas estructurales.
Japón había construido una máquina económica extraordinariamente eficiente para crecer, pero esa misma perfección limitó su capacidad de transformarse cuando las condiciones dejaron de ser favorables. Así, el país que había demostrado al mundo cómo levantarse desde las cenizas enfrentó un desafío distinto: aprender a reinventarse después del éxito. Pero reducir esta historia a la palabra fracaso implica perder el punto central. Las llamadas décadas perdidas de Japón no representaron un colapso económico ni un derrumbe social, sino una forma particular de estabilidad alcanzada en un nivel muy alto. Mientras otras economías atravesaban ciclos extremos de auge y crisis, Japón permaneció en una meseta prolongada, con crecimiento bajo, pero con fundamentos sólidos. La desigualdad se mantuvo relativamente contenida. La infraestructura siguió siendo de primer nivel, moderna, eficiente y funcional. Las ciudades continuaron operando con orden y previsibilidad. El tejido social se sostuvo con una cohesión que pocas naciones lograron preservar en un contexto global marcado por la volatilidad. Los ciudadanos japoneses siguieron figurando entre los más saludables del mundo, con altos niveles de esperanza de vida, seguridad pública y acceso a educación de calidad. La prosperidad dejó de crecer de forma acelerada, pero tampoco se desmoronó. El milagro económico japonés no desapareció. Cambió de forma, pasó de una expansión vertiginosa a una madurez prolongada, más silenciosa y menos espectacular, pero notablemente estable. La riqueza acumulada durante décadas anteriores permitió sostener niveles de bienestar que muchos países, incluso con mayor crecimiento, no lograron igualar. Aún así, la experiencia japonesa encierra una advertencia profunda para las economías modernas que persiguen el crecimiento a cualquier precio. Las herramientas que alguna vez rescataron a Japón de la ruina comenzaron a mostrar su lado más frágil cuando se utilizaron sin límites claros. Tipos de interés bajos durante largos periodos, crédito abundante y una inversión coordinada desde el Estado fueron esenciales en su ascenso, pero también sembraron las bases de sus desequilibrios posteriores. Ese patrón resulta inquietantemente familiar en el presente. China adoptó un modelo muy similar, basado en un capitalismo guiado por el Estado, una fuerte orientación exportadora, una expansión masiva de infraestructuras y un mercado inmobiliario que creció de forma acelerada. La lógica fue comparable: crecimiento rápido, coordinación central y una fe profunda en que la expansión podía sostenerse indefinidamente. Al mismo tiempo, muchas economías occidentales normalizaron los tipos de interés bajos y los estímulos financiados por deuda como una política casi permanente. El crédito barato dejó de ser una herramienta excepcional y se convirtió en una constante. La disciplina fiscal perdió peso frente a la urgencia del crecimiento inmediato y los riesgos se acumularon de manera silenciosa. La historia de Japón funciona así como un espejo incómodo. Muestra lo que ocurre cuando un modelo exitoso se prolonga más allá de su momento óptimo. Recuerda que incluso las estrategias más brillantes pueden volverse peligrosas cuando la disciplina se transforma en dependencia y la estabilidad en rigidez. En esa lección final reside el verdadero legado del milagro japonés. También existe una lección humana más profunda detrás de la experiencia japonesa. La reconstrucción del país no se apoyó únicamente en capital ni en ayudas externas, sino en una transformación de mentalidad que penetró todos los niveles de la sociedad. Japón entendió que la recuperación no ocurriría de forma espontánea ni por intervención divina. Se construyó de manera deliberada, paso a paso, jornada tras jornada, trabajador tras trabajador, decisión tras decisión. La disciplina cotidiana se convirtió en un valor central. Cada pequeño avance contaba. Cada mejora acumulada reforzaba la siguiente. La prosperidad fue tratada como un proceso manufacturado, no como un accidente histórico. Esa visión permitió levantar industrias enteras desde las cenizas y devolver dignidad económica a una nación que había sido devastada por completo. Sin embargo, esa misma mentalidad contenía una advertencia implícita. El ascenso japonés demostró que la prosperidad puede diseñarse, pero también que el éxito sostenido exige adaptación constante.
Las estructuras que impulsaron el crecimiento inicial comenzaron, con el tiempo, a mostrar rigidez. La precisión extrema, que dio origen a gigantes como Toyota y Sony, también redujo el margen de maniobra cuando el entorno global empezó a cambiar con mayor velocidad que las propias instituciones del país. La eficiencia se volvió rutina. La estabilidad se transformó en inercia. Un sistema construido para resistir choques dejó de responder con rapidez a nuevas exigencias. La fortaleza que había sostenido el ascenso empezó a limitar la capacidad de evolución, revelando que incluso los modelos más exitosos necesitan reinventarse para seguir siendo relevantes. Al final, el llamado milagro económico japonés nunca giró únicamente en torno a fábricas, exportaciones o cifras de crecimiento. Su esencia fue filosófica. Planteó una pregunta fundamental que toda nación, en algún momento, debe enfrentar. ¿Cuál es el verdadero propósito del crecimiento económico? Para Japón, la respuesta fue clara durante décadas. El objetivo fue la supervivencia colectiva, la reconstrucción de una sociedad que se negó a desmoronarse tras una destrucción absoluta. Esa determinación permitió levantar un país entero desde la nada. Pero una vez alcanzada la supervivencia, surgió un nuevo desafío. La continuidad exigía transformación. La perfección operativa, llevada al extremo, reveló su paradoja. Cuanto más preciso funciona un sistema, menor es su flexibilidad ante lo inesperado. La armonía que sostuvo el equilibrio también limitó la disrupción necesaria para adaptarse. El milagro japonés fue diseñado con una ingeniería económica extraordinaria. Cada engranaje cumplió su función durante décadas. Pero incluso los sistemas más refinados enfrentan límites cuando el mundo cambia de forma acelerada. La historia de Japón permanece como un recordatorio poderoso de que el éxito puede construirse, pero también de que ningún diseño, por perfecto que parezca, está exento de la necesidad de evolucionar. La historia rara vez se repite de manera exacta, pero los patrones que la atraviesan reaparecen una y otra vez. La transformación de Japón en la posguerra permanece como uno de los espejos más nítidos y reveladores que existen para entender el destino de las naciones. En ese reflejo, se observa hasta dónde puede llegar una sociedad cuando la disciplina, la coordinación y el propósito colectivo sustituyen a la ideología y a las promesas vacías. Japón demostró que el crecimiento sostenido no surge del azar ni de discursos inspiradores, sino de decisiones consistentes aplicadas durante décadas. Mostró que una nación puede rehacerse desde las cenizas cuando prioriza el orden, el esfuerzo continuo y la responsabilidad compartida por encima de la improvisación. Cada avance fue el resultado de una estructura clara, de sacrificios asumidos y de una visión que colocó la estabilidad colectiva por delante de la gratificación inmediata. Pero ese mismo espejo también revela una advertencia. Cuando el éxito deja de cuestionarse y se transforma en costumbre, comienza a perder su filo. Las fórmulas que alguna vez impulsaron el progreso pueden volverse rígidas. Las virtudes que sostuvieron el ascenso pueden convertirse en hábitos difíciles de abandonar. El riesgo aparece cuando una sociedad confunde estabilidad con permanencia y crecimiento con garantía eterna. La experiencia japonesa recuerda que ningún modelo es definitivo, que incluso los sistemas más disciplinados necesitan adaptarse para sobrevivir. La verdadera lección no reside solo en cómo se alcanza la prosperidad, sino en cómo se preserva sin caer en la complacencia. En ese equilibrio frágil entre disciplina y flexibilidad, se juega el futuro de cualquier nación. Japón dejó una enseñanza silenciosa pero contundente. La grandeza se construye con método, pero se pierde cuando el método se convierte en dogma. Ese patrón, más que una historia pasada, sigue siendo una advertencia viva para el presente. La historia no se repite, pero los patrones regresan una y otra vez. La transformación de Japón tras la posguerra permanece como uno de los espejos más claros de lo que una nación puede alcanzar cuando la disciplina sustituye a la improvisación y de lo que puede poner en riesgo cuando el éxito deja de cuestionarse.
Japón demostró que la prosperidad puede diseñarse, pero también que ningún sistema, por perfecto que parezca, está exento de sus propias limitaciones. Comprender esta historia resulta esencial en un mundo que vuelve a debatirse entre crecimiento acelerado, deuda, coordinación estatal y fragilidad estructural. El pasado japonés no ofrece recetas simples, pero sí advertencias valiosas para quienes saben observar con atención. Si este análisis aportó claridad, contexto o una nueva forma de mirar la economía y la historia, el apoyo del espectador marca la diferencia. Suscribirse al canal permite seguir explorando historias que explican cómo se construye y cómo se pierde el poder económico. Compartir este video ayuda a que estas lecciones lleguen a más personas interesadas en comprender el mundo más allá de los titulares. Gracias por acompañar este recorrido histórico. Cada visualización sostiene este espacio de análisis profundo y narrativo. El viaje continúa en el próximo video.